Ok, jóvenes, buen día. Vamos a comenzar con el siguiente video, que es el de momento. Vamos a ver cómo funciona el momento. Y pues vamos a ver qué conceptos aplica aquí en este caso, ¿no? Bueno, empecemos con la parte conceptual, que es la parte más sencilla, más rápida. Momento. Es el contraporte rotacional de la fuerza. La fuerza tiende a cambiar el movimiento de las cosas, tiende a torcer o cambiar el estado de rotación o las cosas. De las cosas. Si se desea hacer que un cuerpo se mueva, se le aplica una fuerza. Si se desea hacer que un cuerpo vire o gire, se le aplica una torca. Se define como el producto del brazo de palanca por la fuerza que tiende a producir el rotación alrededor de una distancia específica. Y aquí tenemos la fórmula de momento. Como es muy sencilla, tenemos que el momento es brazo de palanca, que es la letra R, y F, que es la letra que es fuerzas en newton metro. Ustedes podrán recordar que newton metro significa joule. Sin embargo, para el caso de que estén sacando el momento, pues se define como newton metro simplemente. Vean estos ejemplos. Aquí tenemos un tipo de momento que es negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza está haciendo que la llave gire en sentido de las manecillas del reloj. Por eso el momento se considera como un momento negativo. Luego tenemos el caso en el que el momento es positivo. ¿Por qué? Porque esta fuerza F, si yo la aplico, va a hacer que mi torca gire hacia esta dirección, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Por lo tanto, tenemos un momento positivo. Luego piensen que tenemos este momento, esta fuerza que aplicamos de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo aplico esa fuerza? Mi llave va a girar en este sentido, que es un sentido contrario a las manecillas del reloj, viene desde la derecha a la izquierda. Por lo tanto, mi momento en este caso se considera positivo. Y piensen por último que aplico una fuerza en esta dirección. Entonces mi momento viene de la derecha hacia la izquierda. Por lo tanto mi momento es positivo. Entonces, ¿cuál es la definición aquí? Cuando el momento gira en sentido contrario, en sentido de las manecillas del reloj, el momento se considera positivo. Si mi momento hace que gire en sentido de las manecillas del reloj, en sentido contrario, perdón, a las manecillas del reloj, mi momento es positivo. Entonces recuerden, sentido horario o sentido de las manecillas, momento negativo. Sentido antihorario o sentido antimanecillas, momento positivo. ¿De acuerdo? Y bueno, podrán ver en los ejemplos estos que mi fuerza tiene siempre un ángulo, ¿sí? Ustedes imaginen que aquí sigue una línea horizontal, lo que es la llave, y aquí tenemos un ángulo desconocido. Sin embargo, cuando nosotros vamos a hacer esto, nuestra fuerza sigue siendo esta, no importa qué ángulo tenga. Sin embargo, vamos a tener que obtener el brazo de palanca. Si yo aplico mi fuerza o tengo mi llave, suponiendo, ¿no? Tengo una llave así. Perdón, no es fácil dibujar con el puntero del PowerPoint. Tengo una llave en este sentido y yo aplico una fuerza así, horizontal, entonces yo no voy a hacer que mi cuerpo gire. Mi cuerpo va a seguir así. Voy a jalar mi llave. Si yo aplico una fuerza aquí, el momento no existe. Aquí el momento, hay fuerza, pero el momento es cero. Supongan que aplico una fuerza como en el primer caso, totalmente vertical. Entonces aquí mi llave sí va a girar, ¿sí? ¿Cuál va a ser esta es mi fuerza y cuál será mi brazo de palanca? Mi brazo de palanca va a ser desde donde empieza la llave hasta su punto de aplicación. O sea, aquí. Este es mi brazo de palanca, ¿vale?
Pero en el caso de que tengamos un caso así, tenemos que buscar principalmente que nuestra fuerza sea perpendicular al brazo de palanca. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que entender esa parte, que sea perpendicular al brazo de palanca. Y como tiene que ser perpendicular al brazo de palanca, esta fuerza no es perpendicular a mi brazo de palanca, pero esta sí. ¿Por qué? Porque mi punto de aplicación está aquí. Entonces mi fuerza es totalmente perpendicular en este punto. Entonces ustedes cuando vean un caso así, ustedes busquen una línea perpendicular entre el punto de aplicación y cualquier parte. ¿De acuerdo? Pueden hacer otra línea como en este caso para buscar que sea perpendicular. Entonces, esta línea es perpendicular a esta línea. Por lo tanto, quiere decir que este es mi brazo de palanca. Este no es mi brazo de palanca. Vamos a este caso. Como aquí está el punto de aplicación de la fuerza, nosotros vamos a girar en ese sentido y la fuerza, ahora hacemos dos líneas como formando un triángulo y buscamos la que sea perpendicular. La única que es perpendicular es esta, por lo tanto este es mi brazo de palanca. Igual acá nuestra fuerza está aplicada en este sentido, entonces nuestro punto de aplicación tiene que ser perpendicular a la línea de fuerza. Y esta es la línea perpendicular a la línea de fuerza, por lo tanto este es mi brazo de palanca. Entonces hay que tener eso en cuenta siempre que vayamos a hacer un problema de momento. Empecemos. Dice, una barra alargada tiene una longitud de 0.50 metros entre el eje de rotación y el extremo derecho. Entonces, aquí está el eje de rotación y aquí está el extremo derecho. O sea, toda la barra mide 0.50 metros. Determina la magnitud y el signo del momento de torsión con una fuerza de 200 newton. Considera que la fuerza se le aplica con un ángulo de 30 grados. Aquí tenemos. Entonces, bien. Vemos que como esta fuerza no es totalmente vertical, o sea, no es esto, no podríamos decir simplemente aquí está la fuerza perpendicular al brazo de palanca. No, no es el caso, sino que tenemos una fuerza con un ángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Encontrar o alargar nuestra línea de acción de la fuerza. La podemos hacer hacia acá, alargarla, también la podemos alargar hacia arriba, pero lo más conveniente aquí es hacia abajo. Y se me crea mi línea alargada. Ahí está. Ahora hay que hacer una línea perpendicular entre esta parte que es el brazo de palanca y esta línea de acción de la fuerza. Ahí se me formó un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y este es mi brazo de palanca, ya que esta línea es la perpendicular. Si nos vamos a conceptos geométricos, me daré cuenta que este ángulo y este ángulo de aquí formado es opuesto con el vértice, ¿sí? Y ustedes saben que todos los ángulos opuestos con el vértice son exactamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? El valor de R. Si nosotros vamos a un triángulo rectángulo y estamos con respecto a este ángulo, este lado se llama cateto a un ladito, o sea, cateto adyacente. ¿Sí? Si nos vamos a el opuesto, debe ser el que está enfrente, que en este caso es R, es el cateto opuesto, ¿sí? Y nos vamos al que está aquí arriba, pues obviamente es la línea más larga y se llama hipotenusa. Entonces ya tenemos ahí todos los lados de nuestro triángulo rectángulo. Hay que buscar el valor de R para poder saber nuestro momento de torsión y nuestro signo, obviamente. Ahora, para el signo, ahorita lo consideramos al final. Entonces, vamos a nuestro documento de Word, donde van a poder ustedes encontrar la respuesta a este problema, ¿no? Vamos a hacerla por aquí. Perdón. Tengo aquí lo pasado. Entonces aquí tenemos nuestro archivo. Déjenme mostrárselos en pantalla porque creo que se quitó. Cerrar esta y vamos a abrir esta pantalla. Perfecto. Bien, ahí está. Ahora, ¿qué hacemos primero? Bueno, ya tenemos ahí, vamos a nuestra función adecuada, que yo ocupo saber R. Acuérdense, lo que me interesa es
R, no me interesa otra cosa que no sea ella. Entonces, si yo quiero saber R, necesito una fórmula que me relacione al cateto opuesto y a la hipotenusa. Ah, sí existe. Se llama tangente. Entonces, un segundo. Y entonces voy a insertar aquí una ecuación que se va a llamar, perdón, tangente, seno de un ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto opuesto entre hipotenusa. Ok, bien. ¿Qué quiero saber yo? El CO. Entonces, como quiero saber el cateto opuesto, hago el despeje. Vamos a poner aquí. El cateto opuesto que está aquí, digamos, en la parte de arriba, va a pasar al otro lado. Bueno, mentiras. Mejor así. La hipotenusa, que es la que me estorba, vamos a dejar solo el cateto opuesto. La hipotenusa que está dividiendo la voy a pasar al otro lado haciéndolo contra dividir, que es justamente la multiplicación. Aquí una tachita de multiplicación. Y entonces nos quedaría nuestra formulita de la siguiente manera. Hipotenusa por el seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto. Y aquí tenemos nuestra formulita de cateto opuesto, ¿sí? Solamente hay que darle valores numéricos a esa. Entonces, denme un segundo nomás para arreglar aquí. Entonces le ponemos cateto opuesto, que es lo mismo que decir R es igual a hipotenusa, que ya tenemos el valor de 0.5 metros. 0.5 metros por el seno del ángulo, que en este caso es el de 30 grados. Bien. Vamos a abrir la calculadora. Déjenme ver si se ve. ¿Sí? Entonces sería seno de 30, seno. Y nos da, bueno, perdón, seno de 30 y nos da un medio, que es lo mismo que decir 0.5. Entonces sería 0.5 por metros, perdón, por 0.5. Entonces eso es igual a 0.25. Y ahí tenemos nuestro brazo de palanca, 0.25 metros. Ahí está, por si tenían dudas. Bien, ya tenemos entonces nuestro brazo de palanca. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, obtenemos nuestro momento. Entonces decimos, momento es igual a, ¿qué? Fuerza es de 200 newtons. Entonces, fuerza de 200 newtons por el brazo de palanca es 0.25 metros. Entonces, 200 por 0.25 me da 200 por 0.25 me da 50. Entonces sería 50 newtons por metro. Y ahí está mi respuesta. $50 newtons por metro. Y ese es mi momento. ¿Sale? Aquí pues yo no sé, creo que me falta un 0, pero 50. Ahora determinemos el signo. Muy bien.
Si yo aplico esa fuerza en ese sentido, en este sentido, si yo aplico esa fuerza en este sentido, ¿qué voy a hacer? ¿Que mi barra gire así o que mi barra gire así? Acuérdense que 30 grados se saca. Entonces quiere decir que si yo aplico esa fuerza, mi barra va a girar en este sentido. Por lo tanto, mi signo será positivo porque es totalmente antihorario. Por lo tanto, mi momento es momento positivo. Y esa sería mi respuesta. Bien. Ok, ya con eso solucionamos el primer problema de momento. Vámonos al segundo ejercicio de momento que tenemos en nuestra presentación. Bien, dice, déjenme ver si se ve porque luego me preocupa que no se vea. Sí, perfectamente. Dice, una fuerza de 80 newton aplicada sobre una barra horizontalmente de 5 metros. Si se encuentra a 2 metros del extremo izquierdo y a 3 metros del extremo derecho, determina ambos momentos. Ok, entonces, nos dicen que va a aplicarse la fuerza desde ambas direcciones. O sea, va a haber un punto de giro tanto en A como en B. ¿Sí? Entonces, me interesa saber cuál es el punto de giro de A a B, de A al punto de aplicación de la fuerza a F, y el punto el momento, perdón, de B al punto de aplicación de la fuerza a F. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que encontrar nuestros brazos de palanca. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza para este caso, que es esta, que habíamos dicho que era de 80 newtons, está con un ángulo de 25 grados, por lo tanto no es una fuerza totalmente vertical que se aplique sobre esa barra. Entonces, como no es totalmente vertical, va a tener un ángulo y hay que encontrar sus brazos de palanca. Alargamos esta fuerza y la alargamos de esa manera. Ahora hacemos una perpendicular desde A hasta el punto de aplicación de la fuerza. Bueno, ahí hice una primero de B y lo alargué por abajo. Y la de A la hice así, totalmente recta. ¿Por qué? Porque es perpendicular totalmente. Entonces, ¿qué se logró? Tener un ángulo de 90 grados aquí. Y aquí tenemos el otro ángulo. Bueno, este ángulo no es de 90, pero este ángulo sí. Muy bien, entonces aquí tenemos esta fuerza, este ángulo total de 25, que pues nos va a servir aquí. ¿Y quién es mi brazo de palanca? ¿Quién es la línea perpendicular? Es esta, R. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestra otra línea que no es totalmente perpendicular, así que la vamos a borrar. ¿Está? Tiene que ser una línea totalmente perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Entonces nos tiene que dar una línea de esta forma. ¿Vale? No debe de hacerse eso que hice yo. Bueno, no debe de hacerse eso que mostré. A lo mejor fue un error mío, pero no debe de hacerse esto. ¿Por qué? Porque esta línea no es perpendicular. ¿Vale? Debe de ser una línea totalmente perpendicular al punto de aplicación de la fuerza. Si no se hace eso, está incorrecto su línea y la tienen que volver a hacer, igual que la hice yo en este caso. ¿No? Entonces ahí sí tenemos una línea totalmente perpendicular con un ángulo de 90 grados. Muy bien, seguimos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que encontrar las R's. En este caso R es la línea que es totalmente perpendicular a la línea de aplicación de la fuerza, que es esta línea de aquí. Ahí está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que encontrar nuestros valores. Vamos a copiar y vamos a nuestro documento de Word. Ahí está. Entonces ya tenemos ahí nuestra diapositiva y vamos a empezar a aplicar. Déjenme cambiar la pantalla. Ahí está. Perdón, ahorita me voy a echar agua. Sí, parece que no me peine. Bueno, tenemos ahí nuestro momento de torsión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es aplicar. Entonces,
Por ejemplo, ¿cómo podría saber yo este lado R? Bueno, pues la única forma que se me ocurre que yo pueda saber este lado R es con una función trigonométrica. En este caso, este lado viene siendo el lado que está a un ladito del ángulo, que se llama cateto adyacente, ¿sí? En este caso, este viene a ser el lado que está frente al ángulo, que se llama cateto opuesto. Y este lado de acá se llama cateto hipotenusa, ya que es el lado más largo. Entonces volvemos a recurrir a nuestra función seno. Entonces ponemos ahí seno de qué ángulo, en este caso no se llama teta, se llama 25 grados, es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto vale? Quién sabe, pero yo lo voy a llamar R, entre la hipotenusa, que en este caso T tiene valor de 3 metros. Despejamos entonces decimos que esa hipotenusa que está ahí dividiendo pasa al otro lado haciendo lo contrario de dividir, que es multiplicar. Y nos queda seno, el editor de ecuaciones del Word. Seno de 25 grados por 3 metros es igual a R. Si hacemos esa operación en nuestra calculadora nos da lo siguiente. Seno de 25 por 3 y nos da 1.26. Ese es el brazo de palanca. 1.267, vamos a dejarlo como 1.26. R es igual a 1.26. ¿Vale? Metros, acuérdense. Bien, ese brazo de palanca es este brazo de palanca. No se van a confundir. Voy a señalarlo. Este brazo de palanca es este brazo de palanca. ¿Sale? El asociado al lado B. Hagamos lo mismo con el asociado al lado A. Voy a hacerlo por acá para hacerlo de este lado. Muy bien, entonces vamos a hacer el brazo de palanca asociado al lado A. Ahora dirán, bueno, profe, pero ¿y el ángulo? Bueno, pues el ángulo es muy sencillo de saber. Vamos a ver cómo está puesto. Entonces, vemos que este ángulo es opuesto con el vértice con este angulito. Entonces, aquí se forma un ángulo de 25 grados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, aplicamos la fórmula de otra vez el seno. Pueden aplicar cualquiera, tangente, pero pues la única posible ahí es el seno, ¿no? Entonces ponemos ahí, seno ¿de qué ángulo? Volvemos, 25 grados. Es cateto opuesto, el cateto que está enfrente es R. Entre la hipotenusa, el lado más largo es 2 metros. Vamos a ver, igual a. Bien, despejamos aquí el valor de R, entonces ese 2 que está ahí dividiendo pasa a multiplicar y me queda seno de 25 grados por 2 es igual a R. Hacemos esa operación en nuestra calculadora y nos produce el siguiente resultado. Seno de 25 por 2 y me da 0.84. Ese es mi brazo de palanca. Obviamente metros. Bien, y ahí tenemos nuestros dos brazos de palanca. Ahora solo habría que obtener el momento de A y el momento de B. Entonces vamos a hacer primero el de A por orden alfabético, nada más, no por ninguna razón en específico. Aquí, momento de A es igual, fuerza de A sigue siendo la fuerza de
80 newtons por el brazo de palanca de A. Bueno, recuerden que este es 0.84 metros. Hacemos esa multiplicación y nos da 80 por 0.84 y me da 67.2. Igual, 67.2 newton metro. Ese es el momento asociado a A. Ahorita vemos lo del signo. Entonces, vamos con el momento asociado a B. Momento asociado a B es igual a los mismos 80 newtons por el brazo de palanca de B, que ya lo habíamos señalado que es 1.26 metros. ¿Cuánto es 80 por 1.26? Lo hacemos en la calculadora. 80 por 1.26 y eso me da 100.8 newton metro. ¿Esa? Y esas serían mis dos respuestas. Ahora veamos los signos. Ahora, si nosotros aplicamos esa fuerza así, A va a girar hacia este sentido, que es sentido horario, ¿sí? Entonces, el momento de A va a ser positivo, ¿sí? Si nosotros aplicamos esa fuerza así, ¿qué va a suceder con B? ¿Sí? Pues B va a girar en sentido antihorario, porque yo estoy aplicando esta fuerza, el de 25 es hacia acá, ¿sí? O bueno, hagan de cuenta que es esta misma fuerza, pues 25 hacia acá, entonces B sí gira en sentido antihorario y A va a girar en sentido horario. Entonces, quiere decir que B para esta fuerza va a girar así, que es, perdón, me equivoqué, perdón, voy a borrar esta parte. B es antihorario, entonces B sí es positivo. Momento de B. Entonces, quiere decir que A es negativo y B es positivo. Entonces, vamos a poner aquí que A es negativo y B lo dejamos como positivo. Esa es nuestra respuesta a ese ejercicio. ¿Sí? Bien, vayamos al último que nos falta. Voy a cerrar esto y abrir nuestra diapositiva. Perdón, estoy muy obsesionado viendo mi pelo. Bien, dice, considera una barra en un ángulo de 90 grados, en la cual se le aplica una fuerza de 400 newton. Si una parte mide 5 metros y la otra mide 2 metros, determina el momento de torsión de la fuerza que se le aplica sobre el vértice que forma un ángulo de 90 grados. Considera que el ángulo de aplicación de la fuerza es de 30 grados. ¿Ok? Entonces tenemos este pequeño ángulo que se formó aquí con estas barras. Y vamos a encontrar cómo funciona el momento. Ok, la fuerza está aquí. Vamos a alargar esa línea de acción de la fuerza. Ahí está. Y vamos a hacer una perpendicular a la línea de acción. O sea, que venga de este punto a la línea de acción perpendicular y que venga de este punto a la línea de acción perpendicular. Quedándome una línea así para el caso de este lado. Así que no le doy nombre, voy a llamar A y B. Y esta línea de acción, fíjense cómo se forman ángulos de 90 grados. Estas líneas son totalmente perpendiculares. No vayan a equivocarse en esa forma, porque si se equivocan no les va a salir. ¿Verdad? Entonces, bien, vamos viendo qué pasa. Entonces, obviamente este ángulo es opuesto con el vértice y este ángulo va a valer 30. Pero viene el detalle del ángulo del otro lado, ¿ok? Sabemos, porque se forma aquí, todo un ángulo de 90, ¿sí? Entonces quiere decir que este ángulo interno aquí va a ser el restante de 90. 30 menos 90 me da 60. Entonces quiere decir que mi ángulo interno en este caso es
60. ¿Quién es mi brazo de palanca? Las perpendiculares, o sea, este lado y este lado de acá. Y ya tenemos nuestras perpendiculares a a nuestras líneas de acciones y tenemos las R's. Vamos encontrando entonces los brazos, los momentos de torsión. Vamos a nuestro documento. Voy a abrirlo. Dejen que me desespera. No quiero ver mi pelo. Mira aquí. Me voy a peinar, jóvenes. Perdón, no me di cuenta. Ok, entonces pongo aquí esto. Ahí está. ¿Sale? Entonces vamos a nuestro siguiente ejercicio. Y último. Ahí está. Bien, ahora ¿qué hacemos primero? Bueno, lo primero que debemos hacer es obtener los brazos de palanca. Bueno, como este brazo de palanca se forma a través de R y 5, quiere decir que R y 5 en relación, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero hay que encontrar esa función trigonométrica. Entonces le ponemos aquí. Seno del ángulo. ¿Qué ángulo estamos buscando? En este caso es el de 30. Es igual al valor de R, porque es el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que vale 5 metros. Ok, entonces despejamos ahí R, ese 5 que está dividiendo pasa a multiplicar y me quedaría seno de 30 grados por 5 metros es igual al valor del brazo de palanca. Entonces multiplicamos seno de 30 por 5. Entonces ponemos seno 30 por 5 y eso me da 5 medios, o lo que es lo mismo, 2 quintos. Entonces nuestra R es igual a 2 quintos, no dije, 2.5 metros. ¿Okay? Esa es R asociada a este lado de acá. Entonces no se vayan a confundir. Esta R es la que vale 2.5. Vamos a poner por aquí con un cuadrito de texto para que no se vayan a confundir, ni yo tampoco. ¿Cuál R es cuál? Esta R vale 2.5 metros. Y ahora sigamos con la siguiente R, que es esta de este lado. Entonces esa R va a valer, ¿quién viene siendo? Esta R viene siendo el enfrente, o sea, el opuesto. Y esta viene siendo la hipotenusa. Entonces quiere decir que hacemos seno de nuevo. Entonces sería, insertamos ecuación y decimos seno de 60 grados es igual a R entre el cateto, la hipotenusa, perdón, que en este caso ya no es 5, sino es 2 metros. Despejamos R y nos va a quedar seno de 60 grados por 2 metros es igual a R. Saquemos R. Entonces me daría seno de 60 por 2. Seno de 60 por 2. Y me da raíz de 3. ¿Sale? Que pues sería 1.73. Entonces R es igual a 1.73 metros. Y ya tenemos las dos R's. Vamos a escribir por acá que esa R es esta de este lado. ¿Sí? La del lado, pues, en este caso del izquierdo.
Muy bien, ahora ¿qué hay que hacer? Pues hay que obtener nuestros brazos de palanca, ¿sí? A este lado de acá, al lado, voy a llamarlos izquierdo, este va a ser el derecho, va a ser el blanco de palanca derecho, o bueno, voy a llamarlo brazo de palanca horizontal y brazo de palanca vertical. Bueno, entonces sería momento, el vertical, o sea, el que va en ese sentido, es igual. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza no cambia para ninguno de los dos momentos. Es 400 y el brazo de palanca vertical es 1.73. 400 por newtons por 1.73 metros. ¿Cuánto es eso? Pues hacemos nuestra función en nuestra calculadora. 400 por 1.7. Perdón, no hizo la batería. Entonces 400 por 1.73 y eso me da 692. Entonces aquí sería 692 newton por metro. Vamos por el siguiente lado, que es el momento horizontal. Momento horizontal es igual a, vamos a ver, sigue siendo la misma fuerza de 400, pero el brazo de palanca horizontal, o sea, este es de 2.5 por 2.5 metros. Hacemos nuestra operación 400 por 2.5. 1000. Entonces mi brazo de palanca será de 1000 newtons por metro. Definamos los signos. Ok. ¿Qué pasa si yo aplico una fuerza así? Con este eje, pues este eje va a tender a girar hacia ese eje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con el momento de esa fuerza? Va a ser antihorario. Por lo tanto, ese eje, fíjense bien, ay, perdón. Ok. Este eje, ¿qué va a pasar con él? Cuando yo aplico esta fuerza, este eje va a girar hacia acá. ¿Sí? Entonces va a tener un sentido horario. Por lo tanto, el vertical, perdón, va a generar un momento negativo porque va a ser horario, el vertical. Pero si yo aplico esa fuerza, ¿qué sucede con este eje? Este eje gira en ese sentido, o sea, gira así. Entonces, este va a generar un sentido antihorario, ¿sí? Entonces, mi fuerza va a generar un sentido antihorario. Hagan de cuenta que hacen esto, pues, ¿sí? Porque lo aplican desde acá, porque esta línea es la misma que esta. Entonces, ese genera un sentido horario, por lo tanto, el momento horizontal va a ser horario, por lo tanto, va a ser positivo. Entonces ya tenemos nuestras fuerzas, el horizontal es positivo y el vertical es negativo. Entonces, ahí tenemos nuestros signos. Vertical es negativo y el horario es positivo. Y ahí tenemos nuestros tres momentos ya encontrados. Muy bien, jóvenes, sería todo por la clase del día de hoy. Bueno, ahí tenemos ese. Entonces, sería todo por la clase. Perdón, a ver, esta fuerza. Aquí estoy equivocado, ¿eh? No le hagan caso a esto. Los signos están incorrectos. ¿Vale? Por esta fuerza hace esto. Entonces, fíjense, o sea, esta fuerza hace esto y esto es antihorario. Y esta fuerza hacia acá hace esto,
¿sí? Este es a horario. Entonces, horario es este, el de 692.8, y antihorario es este, el de 1000. Entonces, no se van a confundir en esa parte. Bien, sería todo por la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Perdón, ahí hice la aclaración, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por ver el video, jóvenes. Espero les haya funcionado y espero que empiecen a responder ese formulario. Les voy a poner ya más preguntas el día de hoy sobre los temas que faltan. ¿Sale? Entonces sería todo. Nos vemos. Muchas gracias y disculpen mi cabello, me voy a ir a peinar ahorita.